que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Buenos días sean todos ustedes y bienvenidos a su programa Cita Médica de la radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio informativo en el que tenemos como propósito comunicar y educar al mismo tiempo sobre temas de salud. Y precisamente al tratarse del programa en el que retornamos, hemos considerado pertinente tratar un tema de actualidad y al que quizás no se le ha brindado la debida importancia que merece. Y por eso vamos a tratar el día de hoy la resistencia bacteriana. Y nos acompaña para hablar sobre este tema la doctora Paulina Armas. Ella es coordinadora médica del área analítica del laboratorio clínico de nuestra institución. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Paulina. Bienvenida a Cita Médica. Mil gracias, Jessy. ¿Cómo estás? Y ¿cómo están todos nuestros radioescuchas? Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Esta reunión en donde vamos a tratar un tema muy importante, que son cifras y realidades de la resistencia a los antimicrobianos. Y tenemos el gusto de estar en este espacio precisamente porque nos encontramos en la Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso de Antibióticos. Esta es un acontecimiento que se celebra cada año desde el 2015. Tiene el objetivo de concienciar a toda la población sobre la importancia de la resistencia a los antimicrobianos, como bien lo has dicho, Jessy, que en ocasiones no se le ha dado la importancia debida. ¿Y cuál es el objetivo de esta semana? De concienciar a la gente sobre este tema. Precisamente aportar a la reducción
de la resistencia a los antimicrobianos. Desde nuestros diferentes espacios, desde donde estemos, podemos aportar, todos podemos aportar. Y el lema, precisamente, de esta semana es: antimicrobianos, manéjalos con cuidado. Doctora, precisamente como usted ya lo ha mencionado, este tema es muy importante y precisamente la Organización Mundial de la Salud nos indica que los antimicrobianos, los antibióticos, han sido piedra angular en el tratamiento de la medicina moderna. Sin embargo, el persistente uso excesivo e indebido de antibióticos en la atención de la salud humana y también animal ha fomentado la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos, que se produce cuando los microbios o bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos para poder luchar contra ellos. Y bueno, para dar inicio a este tema, doctor, es importante partir desde la raíz y poder entender claramente qué son los antimicrobianos. Doctora, le cedo la palabra. Gracias, Jessie. Pues sí, empecemos por el principio. ¿Qué es un antimicrobiano? Es un medicamento que se diseñó para tratar y para prevenir también infecciones, tanto en seres humanos como en animales y plantas. Hay diferentes tipos de antimicrobianos, pero esta palabra engloba a los antibióticos para las bacterias, a los antivíricos, a los antiparasitarios y a los antifúngicos, todos aquellos que van a impedir el crecimiento y por tanto la propagación de diferentes microorganismos. Y bueno, doctora, ya hemos hablado del término resistencia a los antimicrobianos, pero expliquemos por qué se da esta situación. ¿Qué sería la resistencia? ¿Cómo no, Jessie? La resistencia es la capacidad que tiene un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico, de un antimicrobiano en este caso. Y quisiera contarles cómo se produce, porque esta es una de las preguntas más frecuentes. Doctora, ¿por qué tengo una bacteria resistente? Pues sucede que, por ejemplo, cualquiera de nosotros pudo haber tenido una bacteria con un gen que le proporcionaba resistencia a un antimicrobiano y nos dieron un antibiótico para eliminar esa infección. Pero ese antibiótico eliminó todas las bacterias a las cuales nuestras bacterias eran sensibles. Pero había una bacteria que era resistente al antimicrobiano y precisamente esta bacteria se seleccionó, sobrevivió y empezó a reproducirse y a propagarse. Cuando nosotros tenemos una bacteria resistente, lastimosamente la consecuencia directa es que existe un mayor riesgo de que esa infección se prolongue, sea difícil de tratar y obviamente aumenten los costos de tratamiento también. Entonces estamos hablando de un problema que no solamente lo tiene el paciente, lo tenemos todos como sociedad. Ahora, doctora, es probable que esto también surja por el tema de automedicarnos, porque quizá las personas acceden tanto al antibiótico para poder tratar alguna enfermedad sin la debida asesoría y, por supuesto, esto quizá genera la resistencia a los antimicrobianos. Precisamente como lo dices, Jessie, así es. Cuando yo hablo de que la resistencia a los antimicrobianos se puede tratar desde diferentes fuentes, es así. Uno de los principales factores cuando hablamos del uso de antibióticos en seres humanos es precisamente el abuso y el mal uso de los antimicrobianos en los seres humanos. Y a veces, como tú lo dices precisamente, es por la autoprescripción. Hay un estudio muy bonito en el que hace un año más o menos, un grupo de investigadores chinos investigaron a los estudiantes de medicina, que a propósito tenían familiares del mundo médico, de los trabajadores sanitarios. A veces esta población tiene mayor riesgo de automedicarse. ¿Por qué? Porque tiene cierto grado de conocimiento, porque tiene acceso a los antimicrobianos, porque tal vez al papá de ese joven que estudia medicina o a él mismo le dieron una muestra médica con una información no del todo correcta. Todo ello hace que la autoprescripción también sea un problema muy importante cuando hablamos de resistir a la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, bueno, se trata de un llamado de atención para la comunidad en general y también, obviamente, para el personal de salud, porque quizá desde esta línea incurrimos en un error
que a la final nos puede provocar el problema de la resistencia. Y bueno, como un dato adicional, la Organización Panamericana de la Salud nos indica que las resistencias impactan en el tratamiento de infecciones adquiridas en la comunidad. Por ejemplo, infecciones urinarias, respiratorias u otras, y pueden no responder a los antibióticos empleados de rutina, por lo que requieren la utilización de tratamientos más complejos y, como usted ya lo dijo, de mayor costo. Y bueno, con esta primera parte vamos a hacer la pausa para que podamos refrescar este tema. Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como @rconexionvital. Y pueden escucharnos además en nuestra página web en www.hee.gov.es y seleccionan la opción Radio. Les esperamos luego de esta pausa. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Yo soy modista, pero a veces también trabajo en la construcción. A mí me falta un poco del factor 8. Tengo que ponerme semanal la dosis para andar bien. Por si acaso me suceda algo, ya estoy preparado. Ya tengo el factor 8, si me corto me cicatriza. Cuando yo me tenía un golpe y se me hinchaba feo y no me paraba la sangre, ahí yo era hemofílico. Esta es la hemofilia, uno está propenso a las hemorragias. Y uno aplicándose el factor 8, ya no. Yo me siento chévere cuando me pongo. Hasta el color del semblante de la piel me cambia. O sea, esto prácticamente a la persona hemofílica le salva la vida. El cáncer de mama es el tipo más común, con más de 2 millones de casos en 2020. Con una detección temprana se puede prevenir. Quítate la venda. Tenerte informado es nuestra prioridad. La unidad de admisiones del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo dispone de alternativas para el agendamiento o reagendamiento de citas médicas y exámenes complementarios. Puede comunicarse al correo agendamiento.admisiones@gmail.com o vía WhatsApp al 099 59 35 48 4. Recuerde, es importante adjuntar la cita médica, sea subsecuente, interconsulta o procedimientos, y el pedido de exámenes. Puede consultar la fecha de sus citas en nuestra página web www.hee.gov.es, opción Servicios en línea, consulta de turnos. Es un placer atenderle de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas. En el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, somos más que un hospital. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando con la doctora Paulina Armas sobre un tema interesante al que hay que prestarle mucha atención: la resistencia bacteriana. Y recapitulando un poco lo que ya habíamos dialogado, la doctora nos había explicado que la resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias, virus, hongos u otros resisten a los efectos de los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones comunes y aumenta el riesgo de que las enfermedades se propaguen. Los síntomas de los pacientes pueden ser muy graves y quizás se puede hasta registrar una defunción. Vamos a continuar con este diálogo, no sin antes recordarles que si tienen alguna inquietud, duda, pregunta, pueden realizarla en este momento a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Doctora, ya habíamos recapitulado un poco lo que habíamos tratado en el bloque anterior y quisiéramos ahora entender por qué debemos preocuparnos, por qué es un motivo de preocupación mundial la resistencia a los antimicrobianos. Sí, perfecto, Jessie. Bueno, desde hace muchos años, más de 7 años, la Organización Mundial de la Salud vio que era un problema completamente grave, que iba en ascenso, y empezó a tomar acciones y se generaron muchos acuerdos entre los diferentes organismos que tienen mucho que ver con la resistencia a los antimicrobianos: salud animal, salud humana, etc. Y se tomaron muchas acciones y medidas. Sin embargo, han pasado los años y si bien los gobiernos han tomado acciones para prevenir y detener de alguna forma la resistencia a los antimicrobianos, definitivamente no han sido suficientes. Y esto hace que el problema, en lugar de haberse detenido, siga en ascenso y con cifras completamente alarmantes hacia un futuro inmediato. Entonces, quisiera comentarles algunas cosas de cómo se encuentra el problema actualmente. Por ejemplo, una de las principales bacterias que produce infección de vías urinarias es Escherichia coli, parte de nuestro microbioma, del que también después quisiera comentarles algo muy breve. Actualmente, uno de los principales antimicrobianos que se utilizan para infecciones de vías urinarias por Escherichia coli son las fluoroquinolonas. Ciprofloxacina es la de mayor elección. Y ahora sabemos, y en todo el mundo hay cifras de resistencia precisamente a la ciprofloxacina que oscilan entre el 8.4 y el 92.9%. En nuestro país alcanza casi el 50%. Les hablaré de Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae es otra de esas bacterias que nos causa muchísimos problemas a nivel hospitalario. Y sucede que la resistencia para Klebsiella pneumoniae en todo el mundo oscila entre un 4.1 y un 79.4%. Pero lastimosamente esta bacteria tiene un fitness, tiene una capacidad especial para captar genes de resistencia que le permiten adquirir esa capacidad de resistir a muchos antimicrobianos. Uno de ellos son los carbapenémicos, que se encuentran en uno de los límites altos de antibióticos que podemos utilizar. Y lastimosamente tenemos Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos y a otros antibióticos, e incluso a veces resistente a colistin, que es uno de los últimos antibióticos que podemos utilizar. Y en ese caso, el pronóstico del paciente obviamente se ve afectado porque se asocia a una alta mortalidad y no tenemos cómo tratarlo. Como médicos, muchos de nosotros hemos visto pacientes que se deterioran día a día y resulta que precisamente la infección que tienen es precisamente
causada por una bacteria multiresistente como de las que les he hablado en este momento. ¿Qué es lo que pasa con otra de esas bacterias que nos causa muchos problemas? Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esta bacteria, cuando tiene resistencia a la meticilina, tiene una probabilidad de causar mortalidad en el paciente mayor al 64%, en comparación con aquellos que tienen la misma infección con Staphylococcus aureus sensible. Si ustedes ven esta cifra, es realmente alarmante. Y es lo que está pasando en este momento en todos los hospitales de todo el mundo. Es por eso que es motivo de preocupación mundial. Quisiera contarles además que si hablamos de antimicrobianos, hablemos de los antivirales. Los virus, como actualmente lo tenemos con el COVID, tienen una incidencia muy alta en todas las sociedades. Por ejemplo, el VIH. Actualmente las cifras sobre resistencia a los precisamente antivirales para tratar el VIH lastimosamente han mostrado que hay mucha resistencia. Hay una cifra alarmante. En África subsahariana, más del 50% de los niños menores de 1 año en quienes se detecta VIH son portadores de un virus ya resistente. ¿Resistente a qué? A los inhibidores de nucleósidos de la retrotranscriptasa. Y esto es completamente grave, porque ¿cómo vamos a tratar a esa población? Cuando hablamos de parásitos, recuerden que uno de los principales parásitos en causar alta mortalidad en todo el mundo es precisamente Plasmodium. Plasmodium falciparum tal vez es el que más hemos escuchado, y existe resistencia a los derivados de la artemisina para Plasmodium falciparum, y hay muchísimos casos ya en todo el Pacífico Occidental. Cuando hablamos de hongos, por ejemplo, tenemos el caso de Candida auris. Candida auris es uno de aquellos hongos que lastimosamente también tiene una amplísima resistencia al voriconazol, la anfotericina B, incluso la caspofungina, etc. Y eso hace que nuestro tratamiento no sirva en esos pacientes que tienen una infección por estos microorganismos. Entonces, todo ello coopera a que sea realmente un problema mayor en todo el mundo. Y por supuesto se está propagando cada vez más de acuerdo a los datos que usted nos ha compartido, doctora, y se hace de algún modo incontrolable en algunos casos. Ya usted ha sido muy enfática en decir que al no tener ya estos recursos para poder tratar a nuestros pacientes, se puede llegar incluso y lastimosamente hasta la muerte del paciente, precisamente porque ya no hay con qué tratar, por así decirlo. Así es. Ahora, doctor, debe haber algunos factores que aceleren esta aparición y, por supuesto, la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Y ya momentos atrás habíamos hablado de que un problema, sin duda, es la automedicación y quizá esto desde tempranas edades. Entonces, hablemos sobre esto. ¿Qué factores aceleran la aparición y propagación? Con todo gusto, Jessie. Mira, ya que estamos hablando a una comunidad de trabajadores sanitarios y a nuestros queridos pacientes, pues debo mencionarles que uno de los principales factores para acelerar la aparición de resistencia es precisamente el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos. Les voy a hacer una pregunta y no quiero que me contesten, solo quiero que lo piensen. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una farmacia con dolor de garganta y le hemos dicho a la persona que atiende, que probablemente ni siquiera es un farmacéutico, ¿qué puedo tomar para el dolor de garganta? Y hemos obtenido, en el 99% de los casos, un antibiótico. Cuando llegamos a casa nos tomamos ese antimicrobiano durante 2 días, pero oh sorpresa, era producido por un virus, no era una bacteria, no teníamos que tomarlo y nos curamos a las 48 horas. Entonces, primero, elegimos mal porque no hicimos un diagnóstico adecuado y recibimos un tratamiento innecesario. Pero ¿qué tal si, teníamos una infección, pero cuando ya nos sentimos mejor, dentro de las siguientes 2 horas de que ya nos sentimos del dolor de garganta, dijimos, ya no necesito el antibiótico que me dieron, entonces lo voy a guardar. Y la próxima vez que nos dio dolor de garganta, tal vez en un par de semanas, a nosotros o a alguien de nuestra familia, ¿qué hicimos? Dijimos, yo tengo un antimicrobiano por ahí guardado, entonces ¿qué tal si te tomas un par de tabletas y todo está solucionado? Por favor, no me digan quién ha hecho esto, pero solo considérenlo. Ese es uno de los grandes
problemas que tenemos, porque no se cumple la legislación, lo que ha solicitado la Organización Mundial de la Salud, que se ponga una restricción al libre expendio de antimicrobianos, y no solamente para salud humana. Les cuento que se utilizan gran cantidad de toneladas de antimicrobianos en salud animal y no precisamente para animales enfermos. Estoy hablando de que se utilizan antibióticos precisamente para engorde de animales de crianza en volumen muy alto. También se utilizan en grandes empresas dedicadas a la producción de plantas comestibles y no comestibles. Todos imaginarán de cuáles estoy hablando. Entonces, nosotros obviamente somos parte de toda esa cadena. Es muy difícil el control precisamente de la resistencia a los antimicrobianos, porque en cada acción humana podemos encontrar una forma de frenarla, pero también una forma de estimularla. Ahora, trataré de enfocarme en cómo podemos limitar y cuáles son esos factores que nos permitirían a nosotros limitar esa dispersión tan amplia de los antimicrobianos. Pues dentro del mundo sanitario eso puede empezar con algo tan fácil, tan conocido y de lo que siempre hacemos promoción, como el lavado de manos. El lavado de manos puede evitar una infección en nosotros, en nuestra familia como agentes sanitarios, y obviamente también la transmisión de ese microorganismo de paciente a paciente. El lavado de manos desde Semmelweis hace casi un siglo, en el que él demostró que el lavado de manos generaba una respuesta absolutamente diferente en la mortalidad de niños y madres tratados por obstetrices y tratados por médicos. Él pudo evidenciar con un nivel de evidencia muy alto que el lavado de manos salvaba vidas. Si hablamos de resistencia a los antimicrobianos, el lavado de manos sigue salvando vidas. Entonces hay que ejecutarlo. ¿Qué más podemos hacer? Definitivamente, como pacientes, respetar las pautas que nos indique el médico de tratamiento. Recordemos también que como médicos hay una nueva forma de hacer las cosas. Las investigaciones han demostrado que para la misma infección, un tratamiento corto y un tratamiento largo tiene el mismo efecto. Entonces revisemos esta información. Ahora el lema es: más corto es mejor cuando hablamos de tratamiento antibiótico. E investiguemos sobre el caso. También definitivamente tenemos que hablar de no reutilizar los antimicrobianos. Si los tenemos guardados, por favor, desechémoslos de la forma correcta y no los volvamos a reutilizar, y usémoslos tal como nos lo indicó nuestro agente sanitario. Es muy importante, cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, también tener nuestras vacunas al día, la de nuestros niños, la de nuestros pacientes geriátricos y las de nosotros mismos. Es muy importante la vacunación porque si nosotros estamos vacunados, tenemos menor riesgo de una infección. Si tenemos menor riesgo de una infección, tenemos menos probabilidad de recibir un tratamiento antibiótico. Y también les quiero comentar que, aun cuando hayamos recibido una sola dosis de tratamiento antibiótico, eso va a afectar a nuestra microbioma, a nuestra microbiota intestinal, al menos un año en adelante. Entonces, piénsenlo bien cuando estén ante la decisión de prescribir un antimicrobiano o de comprar uno sin receta, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer? Definitivamente, no tenemos que estimular al médico para que nos prescriba un antimicrobiano. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y quisiera contarles una anécdota. Cuando yo estaba haciendo la rural, no la hacía en Quito, pero por algún paro de algo me tocó hacerlo en Quito, y una señora puso una queja contra la doctora Armas precisamente porque su niño, que tenía un resfriado común, no le dio antibiótico. Y esa queja es un trofeo para mí, porque me llevó a tener que dar una capacitación en cuándo dar un antibiótico y cuándo no hacerlo. Con frecuencia los médicos nos vemos abocados a dar un tratamiento antibiótico siempre y cuando esté justificado, pero en muchos de los casos no va a ser necesario y cedemos ante la sugerencia del paciente de: doc, ¿no me va a dar un antibiótico? Ah, sí, bueno, déjeme ver. O cedemos también a la sugerencia de nuestro colega paciente: ¿no me irás a dar un antibiótico? Creo que nos ha pasado a todos.
Esto es muy, muy importante, no ceder a esa presión del paciente. Eso entre las principales formas en las que tenemos para prevenir el avance de la resistencia a los antimicrobianos, Jessie. Perfecto, doctora. Y bueno, al respecto tenemos una pregunta, doctora, y nos interrogan, ¿qué sucede o qué riesgos trae el hecho de interrumpir el consumo de los antibióticos que fueron prescritos? ¿También tiene algún peligro, no? Sí, por supuesto. Bueno, como les mencionaba, y muchas gracias por la pregunta. Como agentes sanitarios sabemos el tiempo preciso que un antimicrobiano debe ser prescrito a un paciente. Idealmente, el paciente debe confiar en su médico y cumplir con el esquema antibiótico que le dio su médico. Como agentes sanitarios tenemos la absoluta obligación de actualizar nuestros conocimientos en antimicrobianos. Como lo que yo les comentaba hace un momento, más corto es mejor. No solamente porque reduce el costo de tratamiento, sino porque tiene una menor afectación y tiene el mismo buen efecto como tratamiento antibiótico. Ahora, cuando hablamos de suspender un tratamiento antibiótico, yo siempre sugeriré, consulte con su médico. Si por alguna razón ya se siente bien, han pasado más de 2 días, por favor, consulte con su médico si puede suspender ese tratamiento antimicrobiano. Muchas gracias, doctora, por su respuesta a esta inquietud que tiene nuestra ciudadanía. Y bueno, debemos mencionar, y usted ya lo dijo, en el 2015 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción mundial para hacer frente a este creciente problema de la resistencia a los antibióticos y a otros antimicrobianos. Una de las principales metas de este plan es aumentar la concienciación y la comprensión de este problema gracias a la comunicación, la educación y la formación adecuada. Y precisamente por ello se ha considerado relevante el tratar este tema el día de hoy, la resistencia bacteriana. Como lo habíamos dicho, un tema importante y al que quizá poco se le ha dado atención en cuanto a lo que merece. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos en breve para la parte final de este programa. Resistencia bacteriana es el tema de hoy. Regresamos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El mejor médico es el que conoce la inutilidad
de la mayor parte de las medicinas. Benjamin Franklin. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Conexión Vital. Ya había escuchado anteriormente que personas de provincia vienen acá al Hospital Eugenio Espejo a hacerse atender y que la atención es muy buena, sinceramente. Y yo lo comprobé ahora y es verdad. Recién tuve una participación, después de eso vi que mi cuerpo se estaba hinchando. Decidimos venir acá a descartar si era alguna insuficiencia renal, si era algo de los riñones. Pero con los exámenes que me pude realizar en el Hospital Eugenio Espejo, todo salió que de los riñones no tiene nada que ver con la hinchazón y que mis riñones siguen funcionando bien. El médico que me atendió me dijo que me mantenga con los controles para descartar algún tipo de dificultad en mi salud. Entonces ahorita sigo yendo al hospital. Fue muy buena la atención, la verdad, 100% recomendable el Hospital Eugenio Espejo. Lo nuevo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Lo que está de moda. Así es mi vida, es solo mía. Suena en Conexión Vital. Conexión Vital. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Regresamos con su programa Cita Médica y el día de hoy hemos estado hablando sobre la resistencia bacteriana. Ya habíamos dicho que el administrarse de forma equivocada los antibióticos, es decir, sin una prescripción, incluso otras recomendaciones como no realizar el adecuado lavado de manos u otros, puede hacer que nosotros nos hagamos resistentes a estos antimicrobianos y quizá tener un desenlace fatal al no tener con qué tratar al paciente en su enfermedad. Doctor, ¿hay algunas cifras importantes al respecto de la propagación de la resistencia bacteriana en el mundo, datos aquí generales y por supuesto quizá durante esta época de pandemia que hemos vivido, también debe haber algunas cifras importantes al respecto del tema? Sí, Jessie, precisamente es así. Actualmente las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que 700,000 personas mueren por infecciones relacionadas a agentes multiresistentes cada año. Estamos hablando de 80 pacientes por hora. Si eso no nos estremece, no sé qué más podemos hacer. Pero la cifra no se queda allí, sino que la proyección, y quizá un poco corta, es que para el año 2050 serán 10 millones de personas los que mueran cada año por infecciones relacionadas a microorganismos multiresistentes. Claro, el problema no viene solo. El Banco Mundial indica que si no hacemos nada ahora, tendremos una recesión económica mundial, mucho más grave de las que hemos tenido incluso con el COVID-19. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo de pandemia? La verdad es que la resistencia a los antimicrobianos, si bien precedió a la pandemia de COVID-19, quedará después de que esta acabe. Y quisiera hacerles una relación con el COVID-19. Al año 2020, abril del año 2020, ya se habían producido lastimosamente por COVID-19 más de 121,000 decesos. Pero para precisamente el mismo año teníamos una cifra de mortalidad mucho más alta, de 700,000 personas que habían muerto por
microorganismos multiresistentes. Ahora, el problema se sumó. Con nuestros pacientes que tuvieron COVID-19, muchos de ellos, lastimosamente, por su misma condición, porque tuvieron que ser hospitalizados, lastimosamente también adquirieron infecciones asociadas a la atención sanitaria, y eso conllevó a su vez al uso de antimicrobianos. Entonces, cuando hablamos de COVID-19 y de resistencia a los antimicrobianos, lastimosamente estas cifras que les hablo para el 2050 muy probablemente quedan cortas, y esa es nuestra realidad actual. Y son cifras realmente alarmantes porque el problema se acelera. Entonces es un llamado de atención para toda la comunidad en general. Y ya lo habíamos dicho, el propósito es poder educar a la comunidad, poderle informar la situación. Y estas cifras son realmente de mucha atención para toda la ciudadanía. Así es. Y bueno, doctor, usted nos había hablado ya de algunas alternativas o formas para poder reducir esta resistencia a los antimicrobianos. Y de paso, solicitarle a usted algunas recomendaciones. Hablamos del lavado de manos por este tema de la pandemia, pero quizá aún no somos realmente conscientes del por qué tenemos que hacerlo de la forma adecuada. Entonces, háblenos de recomendaciones, doctora. Con todo gusto, Jessie. Primero, para nosotros prescriptores, una de nuestras primeras preguntas antes de recetar un antimicrobiano debería ser: ¿es necesario dar ese antimicrobiano? Obviamente lo damos en el contexto del análisis clínico, del análisis epidemiológico y del análisis de los resultados del laboratorio. Que nuestra decisión sea completamente coherente en esos tres ámbitos. En ocasiones es mejor esperar. Hace un par de días escuchaba una charla maravillosa en la que nos hablaban del antibiótico como el ansiolítico del médico y del paciente. No lo utilicemos así, por favor. Otra de las recomendaciones siempre será prescribir un antibiótico que sea el ideal, según si estamos hablando de la prescripción de un antibiótico a nivel empírico. Aún no tenemos el resultado del cultivo, pero sí tenemos una herramienta que nos permite orientar esa prescripción, y es precisamente la epidemiología. ¿Cuál es el porcentaje de resistencia de ese microorganismo en comunidad o a nivel hospitalario, o más exclusivamente en mi servicio? Eso nos llevará a tomar una decisión de prescripción mucho más adecuada. Cuando hablemos de prescripción de antibiótico ya dirigido, nos va a servir definitivamente esa maravillosa herramienta que tenemos, que es el reporte microbiológico. El reporte microbiológico de este hospital tiene herramientas fabulosas para tomar esa decisión, porque no solamente nos habla de la identificación de ese microorganismo, sino, y obviamente de la sensibilidad, resistencia que tenga determinado antibiótico, sino que también nos da pautas para preferir o no el aislamiento, cuál de ellos tomar, y también nos habla de la resistencia intrínseca. Hay microorganismos a los que definitivamente no les tienes que dar determinado antibiótico, y eso está determinado en nuestro reporte microbiológico. Entonces, leámoslo con atención. Si tienen alguna duda al respecto, estamos listos para atender toda duda que ustedes tengan en el laboratorio, en microbiología y en el área clínica, que con todo gusto podemos despejar las dudas que ustedes tengan. Siempre que vayamos a prescribir un antibiótico, será absolutamente necesario saber las condiciones farmacológicas y farmacodinámicas de ese paciente. Tenemos que saber cuál es el estado previo del paciente para no causar una nefrotoxicidad, una hepatotoxicidad, etc. Recuerden que toda sustancia química tiene un efecto secundario. También es muy importante enseñar al paciente. ¿Cómo convenzo al paciente de que tiene que tomar en tal dosis y durante tantos días ese antimicrobiano y no se tiene que automedicar? ¿Cómo lo convenzo? Definitivamente tomándonos esos 2-3 minutos para poder enseñarle por qué esto es importante. Mirarlo a los ojos y decirle: le voy a recetar este antibiótico y es precisamente por esto, y es por eso que usted tiene que tomar la dosis a la hora que le digo, con comida, sin comida, etc. Tomarnos ese tiempo es imprescindible. También recordemos una cosa, a veces tenemos una absoluta duda diagnóstica y preferimos recetar una combinación de antimicrobianos.
pero recuerden que esas combinaciones pueden ser muy peligrosas también y se utilizan básicamente para microorganismos que frecuentemente ya tienen una resistencia, como es el caso de tuberculosis, por ejemplo, o en el que incluso un tratamiento corto puede desencadenar en ese microorganismo un aumento de resistencia muy, muy probable. Es súper importante disuadir la autoprescripción de antibióticos. Como hemos hablado en este espacio, todos somos proclives a ello, pero evitémoslo. Pensemos 1, 2 y 3 veces. Realmente es mejor que yo me autoprescriba, yo sé qué necesito tomar. No, eso no es así. Muy probablemente no necesita un antimicrobiano. También existen actualmente mucha información. Existen guías de tratamiento fabulosas que están al alcance de un clic en Internet. Tenemos un libro fabuloso que es el Tratamiento de Enfermedades Infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud 2021-2022, que se lo pueden descargar, está completamente libre y nos da esas pautas de tratamiento precisos para precisamente América Latina en el tratamiento y con conocimiento de nuestra epidemiología. También siempre será importante utilizar la información del laboratorio de microbiología, que como les he mencionado está presta y está a su servicio, y siempre que vayamos a recetar un antimicrobiano empírico, hacerlo con el conocimiento de la sensibilidad local y de los datos de vigilancia de resistencia locales. Esas serían las principales recomendaciones para frenar la resistencia a los antimicrobianos del lado de los agentes sanitarios. Ahora recordemos también, solamente para enfatizar en ello, que como pacientes también podemos hacer mucho. Lavado de manos, no inducir a nuestro médico a recetar un antimicrobiano, que lastimosamente todos somos conscientes de que ocurre, y informarnos, siempre informarnos más sobre el tema. Eso, Jessie, muchas gracias. Doctora, ya para finalizar el programa, bueno, hay una inquietud al respecto de esto. Usted nos había hablado de que siempre será necesario el contar con este antecedente, es decir, con el análisis previo del paciente, quizá a qué es resistente, a qué antibióticos es resistente. Ahora la consulta es probable que de un momento a otro cambie esta resistencia, que se elimine quizá algún antibiótico al que fue resistente ahora ya no lo es, o que quizá hayan nuevos antibióticos a los que ahora es resistente un paciente? Muchas gracias, linda pregunta. Solo permítanme hablarles un poquito del contexto para poder explicarles un poco mejor. Ustedes saben que la mayoría de las células del ser humano, más del 50%, son bacterias. Ese es nuestro microbioma. Coexistimos desde hace miles y millones de años con las bacterias. Hemos coevolucionado con ellas y obviamente nos hemos adaptado a ellas. La mayoría de bacterias son buenas y maravillosas. Forman vitamina K, nos ayudan a metabolizar ácidos grasos de cadena corta, nos ayudan a estimular la formación de neurotransmisores. Son maravillosas. Una pequeñísima porción de bacterias se vuelven patógenas y causan enfermedad. Y tal vez al no tener nosotros esa conciencia, decimos, ok, todas las bacterias son malas y hay que eliminarlas. No, no es así, para nada. De hecho, cuando, por ejemplo, los niños que nacen por cesárea, que reciben leche de fórmula, leche no materna, al no tener una microbiota intestinal adaptada, precisamente tienen mayor riesgo de infecciones, porque no tuvieron las condiciones que tienen los niños que tomaron leche materna hasta mínimo en los 6 meses, que nacieron por parto normal, etc. ¿Qué es lo que está alterado en ellos? La microbiota, nuestra microbiota, que es como nuestra huella digital. Entrando en ese contexto, cuando nosotros entramos en contacto, tal vez por vía oral, con un microorganismo multiresistente, esa Escherichia coli, por ejemplo, que entró en un alimento contaminado a nuestro intestino, entró en uno de los más maravillosos laboratorios de biología molecular que puede existir, nuestro intestino. Es ahí donde toda esa transformación del resto de bacterias que se encuentran allí puede darse. Y esta bacteria transmite esos genes de resistencia a su propia generación siguiente, pero también lo puede hacer a otras bacterias que coexisten en el mismo medio. Y así se
dispersa esa resistencia en nuestro propio microorganismo. Cuando no tenemos hábitos saludables de lavado de manos, etcétera, esa bacteria también se difunde a otros medios, a nuestra familia, a la comunidad, etcétera. Ahora, concretando la respuesta a tu pregunta, Jessie, recordemos una cosa adicional. Los seres humanos no somos resistentes a los antimicrobianos. Las bacterias sí lo son. Nuestra condición de tener una infección por una bacteria multiresistente puede curarse, sí, por supuesto, tras un tratamiento más complicado de que si esa bacteria fuera sensible, obviamente. Puede que esa bacteria sea eliminada completamente, sí, por supuesto, y no tenemos que tener una infección posterior por la misma bacteria multiresistente, pero sí puede ocurrir eso. Entonces, la infección va a depender, y el tipo de microorganismo va a depender del sitio de infección, va a depender de los antecedentes epidemiológicos que tengamos y demás. Y por eso cada nuevo evento de infección tiene que ser tratado precisamente en ese contexto clínico, epidemiológico, y obviamente nos van a orientar los resultados del laboratorio. Ahora, la mayor parte de decisiones de dar o no dar un antimicrobiano se hace en el contexto empírico, no dirigido. Es por eso que necesitamos utilizar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder tomar una decisión sabia para nuestro paciente. Cuando no tenemos un resultado microbiológico, cuando no sabemos qué bacteria es, ni cuál es su esquema de sensibilidad o resistencia, es ahí cuando está la sapiencia clínica de prescribir el antibiótico correcto. Usted ya lo ha reiterado, doctora, es importante poner un ojo tanto desde el lado del personal sanitario, así como también de la comunidad en general, al respecto de este tema que hemos tratado el día de hoy, la resistencia bacteriana. Doctora, siempre es un placer el poder conversar con usted, contar con sus valiosos aportes al conocimiento de nosotros como personal de una institución de salud, pero también de la ciudadanía en general. Lo dijimos en reiteradas ocasiones, un tema que merece bastante atención y el cuidado dentro de cada uno de los hogares. Doctora, esta siempre es su casa. Sí, muchas también. Gracias. Y bueno, antes de finalizar este programa, queremos enviar un saludo a las personas que nos han acompañado durante todo el programa. Han seguido nuestras redes sociales y pues también se han comunicado a través de nuestra línea de WhatsApp. Saludamos a Rodrigo Miño, a Stalin Pino, a Jenny Calvache, Mónica Cáliz, Ricardo Buri, Génesis Montaño, David Castellanos, Sechita Anrango, Jennifer Gabriela, Rafa Armas y por supuesto a más personas que nos acompañaron el día de hoy durante nuestro programa. Les agradecemos una vez más, doctora, muchas gracias. Les acompañó el día de hoy Cristina Lara en el control técnico y redes y Jessica Pazmiño en la conducción de este programa. Nos vemos hasta una nueva cita médica. Un buen día para todos. Gracias.